apresentam-se rapidamente. Isto é uma palavra aos alunos, presa ou surpresa. Presidente ou conferência? Okay. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Começo primeiro por dirigir aos alunos e às alunas. É uma surpresa. Hoje inicia-se o meu bloco de aulas, nesta cadeira de sistemas de modelos de aconselhamento e sistemas de desenvolvimento. E vamos começar com uma convidada, que já vou apresentar, e depois para a semana continuamos comigo, neste horário, e depois para a outra, já dia 18, salvo erro, começam as apresentações dos trabalhos de grupo. Penso que toda a gente está mais ou menos ciente das normas, os grupos estão constituídos. Diga. Eu queria falar com o professor por causa de um grupo, Okay. Que estava um grupo de 10 pessoas e era para eu ficar nesse grupo também. Não sei se já há algum. Se as questões estão feitas. Não, eu falei com a professora Maria Jorge há pouco e ela disse-me que os grupos estavam constituídos, inclusive há poucos grupos, porque a turma está pequena este ano, com 29 pessoas, há poucos grupos para tantos temas, portanto há temas que não vão ser abordados diretamente por vocês, têm que ser abordados depois por nós. Mas assim não há problema nenhum, quer dizer, eu sei que as pessoas que estão agora a chegar, a colega Afonso também já chegou, portanto ele integra-se num grupo, portanto os grupos funcionam. Você agora escolha o grupo, se o grupo a aceitar, portanto, se tiver alguma dificuldade, depois no final da aula falam comigo. Sim, eu Tá tenho bem? outro assunto, mas é por causa do Estatuto de Trabalhadores de Plano, mas também não posso ficar até ao final da aula. Está bem, a aula vai ser mais Depois curtinha. Mas Vamos ter um seminário de 50 minutos e depois vamos ter, de facto, a discussão. Mas depois, se vão conseguir falar comigo, falar para a semana. Sim, Está bem? Ok. Depois para a semana já temos mais tempo. As outras pessoas são convidadas, estudantes de doutoramento, colegas de faculdade, membros do Instituto de Psicologia Cognitiva, as boas-vindas. Hoje a aula vai ser dada pela professora Camila Valenzuela, que é da Universidade de Portales, em Santiago do Chile, e do Centro de Estudos de Argumentação e Raciocínio e do Laboratório de Fenomenologia Corporal e Experiência Musical. Bom, nós conhecemos há pouco tempo aí na web e começámos a falar de estudos e interesse em comum. Quando ela me falou de neurofenologia, eu disse, bom, aí está, de facto, uma boa convidada para vir a Portugal e para começarmos a desenvolver projetos em comum. E, portanto, tenho que agradecer à Camila pela amabilidade de estar aqui connosco, trazer aqui o seu conhecimento, acho que vocês vão gostar. Para os alunos é importante, ou seja, temos uma cadeira de modelos de aconselhamento e sistemas de desenvolvimento, isto acaba por ter algo sistémico também. A palavra é compósita, a neuropedagogia. E eu passo agora a palavra à professora Camila. Temos mais 45, 50 minutos de exposição, depois vamos ficar abertos para a discussão mais um pouco. Tá bom? Ok, Camila, obrigada. Obrigada. Bom, vou começar por agradecer a invitação. Sim. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Só vou dizer, meu português é ainda portunhol, então eu perguntei ao professor se era melhor falar em inglês, espanhol, ele falou espanhol, então eu preparei em espanhol. Mas se tem coisa que vocês não entendem, só perguntar. Falo em espanhol agora. Bueno, la presentación que voy a hacer es sobre neurofenomenología, que es un programa de investigación que propone establecer un diálogo entre metodologías que permitan un estudio de la experiencia desde una perspectiva en primera persona con metodologías más tradicionales de las ciencias cognitivas y la neurociencia que estudian los fenómenos cognitivos midiendo parámetros objetivables. Entonces, la mayor parte de la presentación va a ser sobre contarles un poco de qué se trata la neurofenomenología. Y dentro de ese contexto voy a presentarles una metodología específica para el estudio de la experiencia subjetiva que se llama microfenomenología. Entonces la estructura de la presentación va a ser primero les voy a contar de qué se trata la neurofenomenología, el contexto en el que surge, cuáles son sus propuestas principales,
algunos ejemplos de estudios que se han realizado dentro de este enfoque, cuál es más o menos el desarrollo del estado actual. Luego les presentaré de qué se trata la microfenomenología, que es esta metodología específica para el estudio de la experiencia, y después dejaremos un tiempo para preguntas y discusión. Si no entienden los que hablan español, me preguntan. Entonces, bueno, primero para hablar del contexto en el que surge este programa de investigación, que es la neurofenomenología, surge dentro de una discusión más bien filosófica sobre la posibilidad del estudio de la conciencia, particularmente de la experiencia asociada a los fenómenos cognitivos. Esta es una discusión dentro de la filosofía de la mente o de las ciencias cognitivas, que tiene que ver con entender el tipo de relación que hay entre los llamados estados mentales y su contraparte física o neurofisiológica. El gran problema de la relación mente-cuerpo, o sea, cómo entender la relación entre el mundo físico y el mundo mental. Bueno, dentro de esa discusión está esta noción, ¿cierto?, del explanatory gap o este vacío explicatorio que habría entre los procesos mentales y cuál es el sustrato físico. O sea, en el fondo es el problema de que una explicación en términos físicos no da cuenta de un estado subjetivo o de la cualidad de una cierta experiencia. Por ejemplo, el dolor, la experiencia del dolor no logra ser explicada si entendemos que hay una cierta actividad en una fibra C o incluso en una cierta parte de nuestro cerebro, la cualidad de la experiencia del dolor no se explica. Entonces, a eso apunta este explanatory gap. ¿Okay? Y bueno, dentro de esa discusión también Chalmers, en un artículo del 95, plantea que llama a este problema el hard problem of consciousness, que se refiere un poco a lo mismo, o sea, de que hay ciertos aspectos del problema de la conciencia que no logran ser explicados por los sustratos neurofisiológicos. Entonces él dice que si bien la neurociencia y las ciencias cognitivas han avanzado bastante en entender ciertas capacidades cognitivas, o sea, el funcionamiento de las capacidades cognitivas, el aspecto cualitativo o fenomenal no logra ser explicado. O sea, hemos entendido que ciertas vías neuroanatómicas y áreas del cerebro logran explicar la función visual, por ejemplo, pero no la cualidad del rojo de lo que veo, o de la cualidad de ver un atardecer. Ese aspecto cualitativo no logra ser explicado por la función del proceso visual, entendido como un fenómeno cognitivo. Y es dentro de esta discusión, o sea, es en ese contexto en el que en el año 96 Francisco Varela, que es un neurobiólogo chileno, pero que hizo la mayor parte de su carrera en Francia, propone este programa de investigación que es la neurofenomenología. Entonces, en respuesta a esta distinción del hard problem de Chalmers, él propone que el único modo de abordar ese hard problem, más que una solución teórica, que era como hasta ese momento se había planteado el problema, entenderlo dentro de una discusión teórica, cómo podemos zanjar ese puente entre el mundo físico y el mundo mental. Que incluso Chalmers dice hace falta un extra ingredient, o sea, hay algo que debemos adicionar a esta discusión que nos va a permitir zanjar ese problema. Entonces Varela dice, no hace falta un extra ingredient, tenemos que partir de la base que la experiencia es algo irreductible, que no se puede reducir a un correlato neuronal, y desarrollar metodologías que nos permitan dentro de la experiencia entender esa problemática. ¿Ya? Entonces la neurofenomenología propone una solución más bien metodológica, o sea, no desde la teoría, sino que desde una praxis, reconociendo la naturaleza irreductible de la experiencia, propone desarrollar metodologías que se llaman en primera persona,
en primera persona porque nos invitan a ponerse desde la perspectiva del que experiencia, ¿ya? O sea, partiendo de la base que los fenómenos cognitivos se manifiestan en nuestra experiencia, o sea que no existe ni percepción, ni atención, ni memoria fuera de la vivencia de esos fenómenos. Entonces, hagámonos cargo de eso, esa es la invitación, y vemos cómo podemos desarrollar metodologías rigurosas y sistemáticas que nos permitan estudiar eso y establecer un diálogo entre ese tipo de metodologías en primera persona con metodologías más tradicionales de las ciencias cognitivas y generar una suerte de circulación entre esos dos tipos de datos. Y esta es la propuesta para poder entender mejor a qué nos referimos por conciencia. ¿Okay? ¿Se entiende hasta ahí? Algo que hay que tener en cuenta también para entender mejor esta propuesta que plantea Varela es que la mayor parte de esta discusión sobre este gap o esta división entre el mundo físico y el mundo mental se da en un contexto en que la mayor parte de las ciencias cognitivas se ha desarrollado bajo un paradigma representacionalista. Es decir, partimos de la base que hay un mundo real, objetivo, el cual el humano a través de su sistema cognitivo es capaz de censar y de algún modo representar. Entonces lo que haría el sistema nervioso es representar una realidad preexistente al ser humano y objetiva. Entonces bajo ese paradigma se da este problema de cómo este sistema cognitivo y este ser humano representa ese mundo físico real. Entonces Varela, todo el desarrollo que él hace, que viene desde sus trabajos con Humberto Maturana, no sé si les resuena algo, pero tiene que ver con entender la cognición no como un sistema que representa, sino como un proceso encarnado o embodied en inglés, en donde el sistema nervioso, o sea, el conocer es entendido como un hacer, o sea, lo que yo me aparece como una percepción es el resultado de una interacción sensoriomotriz que se da en el cuerpo de los organismos y que es ese hacer que aparece como una determinada percepción. Entonces no es que el sistema nervioso tenga que representar nada, es este continuo hacer en el mundo que va constituyendo los objetos de nuestra percepción. Entonces en ese sentido es muy distinto desde donde se posiciona esta propuesta en relación a cómo se venía dando la discusión del problema mente-cuerpo. Entonces en ese sentido es al poder estudiar nuestra propia experiencia que vamos a poder entender cómo ese mundo se nos aparece. Otro punto importante, que me parece importante destacar como un antecedente para entender esta propuesta de la neurofenomenología, es que a lo largo de su trabajo, tanto Francisco Varela como con su trabajo con Humberto Maturana, hay un reconocimiento de la circularidad intrínseca que hay en el estudio de los fenómenos cognitivos. O sea, si yo soy un científico, un investigador que me intereso por el conocer, no puedo obviar que el modo en que yo voy a conocer ese conocer es a través de mi capacidad de conocer. O sea que el investigador también es un participante activo del conocimiento del mundo, no es un ente, no hay un ojo desde ningún lugar. O sea, en ese sentido se parece a lo anterior, que no es que yo desde un ojo que no tiene posición alguna voy a conocer un mundo que es objetivo, sino que yo participo activamente del entendimiento de ese mundo. ¿Se entiende? Entonces, el conocimiento científico bajo este enfoque ya no es visto como el descubrimiento de verdades objetivas, sino que hay una construcción en toda la comunidad científica y una convención de ciertos acuerdos de qué es lo que vamos a acordar que es un conocimiento científico. ¿Entendés? Entonces,
resumiendo un poco lo que es la neurofenomenología, es un programa de investigación que busca establecer un diálogo entre el aspecto experiencial de los fenómenos cognitivos y su contraparte neurofisiológica. Y la hipótesis de trabajo entonces es que las descripciones fenomenológicas de la estructura de la experiencia y su contraparte, la ciencia cognitiva, es decir, las medidas que yo puedo recoger a través de medir el correlato neuronal o otro tipo de correlato neurofisiológico, se relacionen entre sí a través de restricciones recíprocas. ¿Okay? Bueno, antes de ir a los ejemplos, algo que se me olvidó mencionar es que acá cuando él propone desarrollar metodologías en primera persona, principalmente él hace alusión a la traducción de la fenomenología de Husserl. De ahí viene que es neurofenomenología.